de pagar el precio de nuestro discipulado, Jesús, ¿verdad? Hablando esto, porque recuerden que, ¿verdad? Digamos, lo que enseñé la vez pasada, lo enseñó, digamos, rumbo a Jericó. Jesús venía de Nazaret, ¿verdad? Y lo enseñó rumbo a Jericó. Esta vez, ¿verdad? Siguiendo de hecho esa lógica de pagar el precio del discipulado, Jesús pasa por Jericó. Dice que no, ¿verdad? No se queda ahí, parece que una noche nada más, pero él pasa por Jericó para encontrarse con un candidato poco improbable de recibir salvación, ¿verdad? Una multitud de hechos que se dirigía a Jerusalén para celebrar la Pascua se une a Jesús. En ese, si ustedes entienden bien, digamos, la Pascua era una reunión anual mandatoria para todos los israelitas. Entonces, ¿verdad? Jesús iba caminando, la multitud lo encuentra de alguna manera y luego irrumpen en celebración pensando que Jesús era el rey esperado. Viajar, digamos, a Jerusalén para celebrar la Pascua, como dije anteriormente, era obligatorio para todas las familias, y esto explica por qué miles venían del extranjero. De hecho, por esa razón es que cuando el Espíritu Santo cae en el capítulo 2 de Hechos, había gente de todas las naciones, dice, porque fue una fiesta cerca de la Pascua, por así decirlo. En Jerusalén los visitantes acompañaban, digamos, acampaban, es decir, en pequeñas tiendas, ¿verdad? Improvisadas en las calles, en las plazas, en tejados, donde quiera que encontraban un lugar. Si no tenían familiares en Jerusalén, pues acampaban donde podían, ¿se dan cuenta? Entonces la ciudad, o sea, Jerusalén, reventaba de gente más allá de su capacidad, ¿sí? Y en particular no era un año cualquiera, no era un año ordinario. En un minuto leeremos un pasaje donde la gente esperaba que el reino de Dios apareciera pronto, que ya estaba por venir, y esperaban que Jesús, el rey de Dios, los liberara de Roma, expulsara a los gentiles y los hiciera a todos ricos. Esa era la expectativa que tenían ellos. Pero Jesús no estaba interesado en un reino terrenal, ni en poderes políticos. Estaba interesado en encontrar candidatos improbables como Zaqueo, un publicano, o sea, un recaudador de impuestos, para que se arrepintieran y lo recibieran a él como su Salvador y Rey. Ahora, quiero hacer la pregunta aquí. ¿Quiénes eran los publicanos? ¿Quiénes eran los publicanos? Porque al leer la Biblia vamos a encontrar ahí esa palabra constantemente, un publicano, y Jesús de hecho da varias parábolas acerca de publicanos. Los publicanos eran recaudadores de impuestos contratados porque prometían grandes colecciones para Roma, ¿sí? Prometían a Roma de que iban a colectar la mayor cantidad posible de impuestos. Colectaban, fíjense, noten, los recaudadores que eran judíos, no eran romanos, eran judíos que trabajaban para Roma, colectaban un promedio, miren, un promedio del 40% del valor de un ciudadano. 40%. Si usted tiene una casa, imagínese usted que un recaudador de impuestos le quitaba a usted el 40% del valor de su casa para dárselo a Roma. Si usted tiene un carro, o sea, pagado en deuda, de igual manera, el 40% de alguna manera terminaba en el alfolí de Roma, ¿verdad? En la contaduría romana, a través de este sistema de recaudadores de impuestos. Usaban la ley, o sea, los publicanos o los recaudadores de impuestos usaban la ley para exprimirle dinero a los judíos y vivían extravagantemente con con todo el excedente que extorsionaban de la gente. ¿Bien? Porque los romanos tenían, una tabla, ¿verdad? de aranceles o de impuestos, y entonces ellos siempre cobraban un poquito extra. Y miren, allá iba a la bolsita de ellos, ¿verdad? Y lo demás para Roma. Y entonces, cuando estamos hablando de miles y millones, por así decirlo, de denarios, de dinero, de dólares, por así decirlo, entonces ellos se quedaban con una poquita cantidad, pero esa cantidad era extraordinariamente grande. Recaudaban impuestos, fíjense, de propiedad, impuestos comerciales, aranceles sobre productos que cruzaban las fronteras locales e internacionales, como los bienes del este que cruzaban Jericó desde la frontera de Nabatea. Ahora, Nabatea era, por cierto, el ex suegro y enemigo de Herodes.
¿okay? De hecho, eso se van a estudiar en los grupos familiares. Ahí lo explico un poquito más. Pero, ¿verdad? Digamos, Nabatea producía muchos bienes. Y la frontera, digamos, fíjense, la frontera digamos, antes de llegar a Jerusalén, antes de subir esas 26 millas que van desde Jericó, que estaba 40 pies abajo del mar, digamos, del nivel del mar, subían a Jerusalén. Aproximadamente 2.500 pies de altura, eran 26 millas, pero la suben así como ir desde San Bernardino para Vapor Lake. Era una subida así inmediata. O si usted es guatemalteco, si usted va de la costa y sube por la carretera costera para Quetzaltenango, aquellos que son de por allá, entenderán que, ¿verdad?, la subida es inmediata, es súbita. Entonces, de la misma manera la gente subía de Jericó para Jerusalén. Y entonces resulta que todo el producto que venía, digamos, para Jerusalén pasaba por Jericó. Y ahí en Jericó se colectaban la mayor cantidad posible de impuestos de cualquier otra región. Entonces, Zaqueo era el jefe de los recaudadores. ¿Se imaginan ustedes? Ahora miren lo que Jesús dice, porque es importante entender. Para entender la historia de Zaqueo tenemos que entender qué es lo que Jesús dijo acerca de los publicanos, de los recaudadores de impuestos. Veamos ahí en Lucas capítulo 3, versículos 12 y 13. Lucas 3, 12 y 13. Miren lo que Jesús les dice a los recaudadores de impuestos. Lucas 3, 12 y 13 dice: vinieron también unos publicanos para ser bautizados, o sea, para ser bautizados por, ¿verdad?, por el Señor, y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. ¿Quién les daba las órdenes a los publicanos? El César. Los romanos les daban órdenes. Ahora noten que Jesús explícitamente les dice: no recauden más. No les dice no recauden, porque los judíos es lo que querían. Los judíos querían un rey que prohibiera que Roma se llevara su dinero. Pero el Señor no se mete en esos juegos. Él lo que les dice es: no recauden más de lo justo. Dice que eran publicanos, ¿verdad? Vinieron a Jesús para que los bautizara. Y Él les dice, les da una condición: no recojan más, no exijan más, no cobren más de lo necesario. ¿Ven? La historia de conversión de Zaqueo solo tiene sentido cuando vemos cómo Jesús les habló a los recaudadores de impuestos a principios, desde el principio de Lucas. Vemos este tema que el Señor está construyendo, que se culmina de alguna manera en la vida de Zaqueo. Miren ahí en Lucas 5, 27 y 28, leemos que él conoció a Leví. ¿Quién era Leví? Leví es el mismo nombre de Mateo, solo que Leví es en griego, lo mismo que Leví es en hebreo, lo mismo que Mateo es en griego, ¿verdad? Es como Matthew y Mateo, Juan y John, ¿verdad? Carlos y Charles. Es la misma idea, ¿ok? Entonces, Leví era su nombre hebreo, ¿ven? Pero Lucas aclara esto, porque el libro de Lucas fue escrito para griegos. Entonces le cambia, le dice Leví, quien era Mateo, ¿verdad? Entonces noten por favor ahí en Lucas 5, 27 al 28. Lucas 5, 27 al 28. Noten lo que ¿qué sucede con este personaje, Leví? Dice que después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado ¿qué? Leví, o sea Mateo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo ¿qué? Sígueme. Noten, no le da explicación, solo le dice sígueme. Y dice, y dejándolo ¿cuánto? Todo, se levantó y le siguió. Ahora, óiganme, miren. Este es un desafío enorme para un recaudador de impuestos. Porque cuando Jesús le dijo sígueme, le estaba diciendo a él que dejara todo, que digamos de alguna manera que renunciara a todo, que apostara todo por causa de seguirlo a él. Leví de nuevo estaba tan entusiasmado con su fe en Cristo que hizo una gran fiesta en la casa de él, en su casa, para los judíos, para Jesús. Ahora, noten por favor que la gente no hacía fiestas como nosotros hoy. Acá usted puede estar muy pobre, pero hace su fiestecita. ¿Es cierto?
También vive en un apartamento donde no tiene donde asar carne, pero de alguna manera no sé cómo le hace, pero usted asa carne, aunque sea en su horno, pero lo hace. E invita a sus familiares, sus amigos, aunque sea un departamentito así, un estudio chiquito, pero ahí invita a 2, 3 personas. Usted tiene su fiestecita. En aquellos tiempos tener una fiesta era muy caro, porque había que importar productos de muchas áreas. Entonces Leví tiene plata. ¿De dónde creen que sacó Leví? De lo que recaudaba del pueblo. Y noten por favor, Jesús busca a un pecador como tú y como yo. Él busca pecadores, ¿sí? Leví dice ahí más adelante en los versículos 31 y 32, ¿qué hace Leví? 31 y 32, estamos ahí leyendo Jesús, ¿verdad? Porque todos, ¿verdad? Los religiosos estaban protestando. Entonces Jesús le responde, le dice, respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, el Señor Jesús está diciendo, la prueba de que Leví o Mateo se haya arrepentido significa que yo no vine para salvar a justos, sino vine por aquellos que están enfermos, que necesitan una sanidad de su alma. Ahora, yo no sé en qué momento Zaqueo empieza a escuchar la fama de Jesucristo. No lo sabemos. Pero en Lucas 7 vemos que Jesús hace sentir bienvenidos a todos los recaudadores de impuestos, después de que Jesús les dijo a las multitudes que Juan el Bautista era un hombre de Dios, ¿verdad? Era un hombre enviado por Dios. Ahora, ¿por qué razón se alegraron los recaudadores de impuestos? ¿Por qué? Porque Juan había bautizado a muchos recaudadores de impuestos, ¿sí? Los que se sentían justificados iban al templo con el sacerdote, pero aquellos que eran pecadores iban a Juan para que los bautizara. Y había muchos recaudadores de impuestos. O sea, era una carrera muy importante para los judíos en aquel tiempo. Entonces dice en el capítulo 7, de hecho si usted lo empieza a leer, dice que había muchos publicanos que lo seguían. O sea, muchos recaudadores de impuestos. En Lucas 15, comienza diciendo que los publicanos y los pecadores, dice, ahí dice en el versículo 1, dice que los publicanos y pecadores se le acercaron a Jesús para escucharlo. Noten por favor. Y luego habla de que es una multitud, o sea, eran muchos recaudadores. Entonces Jesús les compartió, ¿verdad? Les compartió la parábola. Si ustedes leen, ahí hay 3 parábolas en el capítulo 15 de Lucas. ¿Cuáles son esas 3 parábolas? Él les enseña acerca de la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. ¿A quién creen ustedes que le estaba dando esa historia Jesús? A los publicanos, a los recaudadores de impuestos. Les estaba diciendo que a la luz de Dios ellos valían mucho. De que el pastor dejó 99, es decir, las justas judías las dejó por tal de alcanzar a un pecador publicano. Eso es lo que le está diciendo. ¿Qué es lo que está diciendo acerca de la mujer que pierde esta moneda, que para ella valía mucho? De que dice que, ¿verdad?, no descansó y buscó y barrió hasta encontrar su moneda. ¿Qué estaba diciendo? Que Dios busca fervientemente hasta encontrar un pecador que quiera arrepentirse. ¿Qué es lo que está hablando acerca del hijo pródigo? De que el Padre está dispuesto a darnos todo, aun cuando lo rechazamos y aun cuando nos alejamos de Él. Y en que el momento cuando nos arrepentimos y regresamos a Él como el hijo pródigo, ¿verdad? El Padre sale a la calle a buscarnos diariamente, a decir, ¿cuándo vas a regresar, hijo, hija? Todas estas 3 parábolas estaban dirigidas a los publicanos, a la gente perdida, a la gente categóricamente pecadora en aquel tiempo. De hecho, en Lucas 18 Jesús relata la parábola de 2 hombres que vinieron al templo. ¿Se acuerdan? El capítulo 18 habla de este fariseo que se jacta con su ofrenda y dice, yo te agradezco que te doy los diezmos de todo, y porque no soy como este, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Pero ¿qué dice Jesús en Lucas 18? Ahí en Lucas 18, 13 y 14, leámoslo por favor. Lucas 18, 13 y 14 dice, mas el publicano, o sea el recaudador de impuestos, estando lejos, no quería
ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dice Jesús, que este publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea, el Señor está diciendo que el camino para arriba es para abajo, y el camino para abajo es para arriba. ¿Sí? No estamos locos, no. El Señor está diciendo que aquel que se humilla será exaltado. Aquel que encorva su alma, aquel que sirve al hermano pese a tal vez a los insultos o al desprecio. Aquella mujer que sirve a ese marido que tal vez no lo merece en sus ojos, pero que sirve, será un día exaltada. Aquel hijo que es obediente a sus padres, aún en medio tal vez del desacuerdo. Aquel hijo que ayuda a su padre y a su madre, aún viendo que la madre le exige y le dice: tráeme mi plata, hijo, porque para eso te parí, ¿verdad? Aún en medio de esto, ese hijo es obediente, tratando de ayudar a su madre, porque un día a través de esa humillación va a ser exaltado. Eso es lo que está diciendo el Señor. Aquel trabajador que va diariamente a romperse el lomo con ese jefe, esa jefa, ¿verdad? Exigente, explotante de alguna manera, que va y sirve y dice: Señor, en medio de todo yo quiero servirte, quiero hacer bien mi trabajo. Aquel trabajador que mira algo ahí colocado que nadie se lo va a llevar, pero que escoge primero pedirlo antes de llevárselo sin permiso. El Señor está diciendo acá que aquel que se humilla será exaltado. Ahora noten, por favor, todo esto tiene que ver con Zaqueo. Todo. La vida y las expectativas de todos los recaudadores de impuestos fueron de alguna manera reunidas o resumidas de algún modo por Jesús en la historia de Zaqueo. Ahora sí, vayamos por favor a Lucas 19, 1 al 10, y vamos a leer la historia de Zaqueo con eso en mente. Zaqueo es un recaudador de impuestos, y aquí está su historia. Lucas 19, 1 al 10. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iban pasando por la ciudad, o sea, estaban de pasada. Y sucedió que un varón llamado, ¿cómo? Zaqueo, que era jefe de los publicanos, o sea, jefe de los recaudadores. ¿Y qué? ¿Y cómo era? Era rico. Dice el 3, procuraba ver quién era Jesús. Noten por favor que no era solo ver a Jesús, sino quién era Jesús. Tenía la incógnita. Pero no podía a causa de la multitud, pues era ¿qué? O sea, era enano el hombre. Era enano. En nuestro idioma español era enano. El 4 dice: y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, y aquí es donde el milagro, ¿no? Jesús levantó su mirada directamente, dice, ¿sí? Le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Al ver esto, todos murmuraban. Fíjense, todos murmuraban, diciendo que habían entrado a posar con un hombre que pecador. O sea, los publicanos eran pecadores. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la multitud de mis bienes. Nota que no estaban en casa todavía. En ahí se puso de pie. O sea, aquí hay una ironía, porque era enano. Se puso de pie quizá en el árbol y dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es ¿qué? Hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. ¿Se dan cuenta? Tiene sentido, ¿verdad? Él vino a buscar lo que se había perdido. Esta historia sucede en Jericó. De hecho, 3 de cada 10 sacerdotes vivían en grandes mansiones en Jericó, fíjense, aunque era un lugar caliente.
Jericó producía la mayoría, miren, la mayoría de alimentos que se consumían por las personas que vivían en Jerusalén, ¿sí? Jericó estaba situado en un valle muy fértil, o sea, sembraban y cualquier cosa se daba. O sea, de hecho hoy día todavía es un valle muy, pero muy fértil. Y la mayoría de ricachones, por así decirlo, vivían allí. De hecho, los mejores bancos estaban ubicados en Jericó. Alguien necesitaba un préstamo, bajaba a Jericó de Jerusalén para que le hicieran un préstamo. El ingreso per cápita de los habitantes de Jericó era, fíjense, era el doble de los habitantes de Jerusalén. Imagínese usted, aquellos que ganan el mínimo, ¿verdad? Porque algunos que ganan el mínimo acá, imagínese si mañana usted ganara el doble. Qué cambiazo sería, ¿verdad? Bueno, eso era lo que sucedía en Jericó. La gente tenía el doble de ingresos de la ciudad de Jerusalén. Zaqueo poseía no una casa, sino una mansión. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le dijo que bajara, porque tenía que posar en su casa, no estaba hablando de él mismo, estaba hablando de sus 12. Y quién sabe quién más. Usted no mete a 12 en una casita chiquita, los mete en una mansión. Entonces Zaqueo tenía una casa muy grande, porque también era muy rico, ¿verdad? Zaqueo poseía una mansión ahí porque era jefe de los publicanos, era jefe de los recaudadores. Ahora, ¿qué hizo que Zaqueo estuviera tan desesperado por ver a Jesús? Bueno, incluso para las normas actuales, miren, incluso para el día de hoy, escalar un árbol parece muy poco digno para un adulto, ¿verdad? Yo me acuerdo hace algún tiempo que fuimos a ver el desfile de las rosas. Si ustedes saben, la desvelada que uno se da el 31, va allá y apenas duerme uno. Y pues me fui, ¿verdad?, con la familia, y resulta que agarré un lugar, ¿verdad?, ahí frente. Okay, nos fuimos muy de madrugada, agarramos un lugar cabal enfrente. Pero resulta que lo que no sabíamos era que más tarde extendieron la línea más adelante. ¿Y saben qué? Y no podíamos ver. Y madrugamos, óyame. Entonces no tuve otra que subirme a un árbol como Zaqueo para ver, por lo menos para ver de cerca y tomar algunas fotos, ¿se dan cuenta? Yo me sentía ridículo realmente ahí, pero bueno, quería ver el desfile. Imagínese usted la emoción de ver a Jesús, mucho más. Hoy día, de hecho, ¿verdad?, escalar a un árbol parece muy poco digno para un adulto. Y así era en aquel tiempo, era peor todavía. Y era peor todavía porque en aquellos tiempos no son como hoy, que no, ¿verdad?, los hombres tenemos pantalones y podemos trepar un árbol y no hay problema. Pero en aquellos tiempos vestían con túnicas. O sea, no era, ¿se imaginan ustedes? O sea, ya solo les pongo su imaginación. O sea, no era algo digno de un hombre subirse a un árbol. Por supuesto, ni de una mujer, ¿verdad? Hoy día todavía hasta las niñas las protegemos. Dicen, no te subas al árbol. Porque el niño sí que se trepe y que se rompa el brazo, pero la niña no. Ni hoy día lo vemos tan digno, ¿verdad? Sin embargo, en los versículos 3 y 4, ahí como leímos, vemos que Zaqueo trepó un frondoso árbol de sicómoro después de que su corta estatura frustrara sus otros intentos. Él intentó ver al Señor, pero se imaginan el enanito tratando, ¿verdad?, de ver a Jesús, pero no podía. No tuvo otra más que subirse al sicómoro. Zaqueo estaba convencido de que Jesús era el rey de Israel, enviado por Dios para establecer su reino en Jerusalén. De hecho, él también tenía la expectativa de que Jesús iba a ser un rey poderoso. Todavía no lo conocía totalmente. Sin embargo, Zaqueo era injuriado también a la misma vez por su propio pueblo por recaudar impuestos para los romanos, y era despreciado por su baja estatura. Hoy día, ¿verdad?, tal vez las personas que son de baja estatura se sienten un poquito así, ¿verdad? Hay que buscar a una novia que sea más o menos del tamaño, ¿no? Yo recuerdo hace algunos años, allá en el 97, que un compañero de ministerio pues quería casarse y andaba buscando, pescando a ver dónde encontraba, ¿verdad? De veras, que quería casarse. Y me acuerdo que le tiraba, yo le decía, estás fuera de tu liga, mi hermano. O sea, le tiras muy arriba, ¿verdad? Y era chaparrito, sí, yo le decía, le tiras muy arriba. Y entonces, pero sí recuerdo que había una hermana muy sencilla,
¿verdad? De hecho, era anglosajona y eran, pero tenía un corazón tan lindo, tan lindo. Y le dije, óyeme, ¿y no has considerado a la hermana fulana, verdad? Y se me vio viendo y me dijo, a la hermana fulana. Pero si es, óyeme, pero si está tan realta, y cierto. Él medía 5'4", ¿verdad? Y ella 5'11", más alta que yo todavía. ¿Eh? Pero en algún momento el chaparrito se animó y le dijo que pues le gustaba y todo. Miren, hoy están casados, son misioneros de hecho, pero cada vez que los veo en la foto, pues igual, ¿verdad? Es una disparidad enorme, ¿no es cierto? Sí, es cierto, ¿eh? O sea, para mí es difícil no notar la altura, pues vaya, es difícil. ¿Ah? Y lo bueno que los hijos le salieron más altos, porque ya casi son adolescentes los niños, ¿verdad? Ya lo pasaron a él, pero él todavía ahí se quedó, donde paró ahí se quedó, ¿verdad? Sí. Y esa era una de las inseguridades de él. Igual Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo era de alguna manera despreciado por el pueblo precisamente porque era enano, era chaparro. ¿Quién sabe si estaba casado? Para el alto es más fácil buscar novia, ¿verdad? Puedes coger a cualquiera realmente porque todos están en manimbita, pero el chaparro. De hecho, en nuestro día hoy, ¿verdad? Gracias a Dios que aquí la alimentación es buena, que nuestros hijos no salieron como nosotros, ¿verdad que sí? La mayoría de nuestros hijos nos dejan aquí en este país. Zaqueo debió haber oído acerca de la fama de Jesús incorrectamente a través quizá de chismes y falsos reportes. No obstante, sabiendo que Jesús amaba a todos los recaudadores de impuestos. ¿Por qué sabía él? Porque Leví era también recaudador de impuestos. Quizás se conocían. Leví, o sea, Mateo. Y buscó a Jesús con mucho entusiasmo. Zaqueo estaba entusiasmado por encontrar a Jesús. ¿Quién se trepa a un árbol por tratar de verlo nada más? Lo único que él quería era verlo, a ver quién era este Jesús, a ver si por lo menos de la edad del árbol lo podía ver. Pero más que eso, Jesús le dijo, bájate, vamos a comer en tu casa, vamos a quedarnos en tu casa. Y yo te pregunto, si has robado dinero y nunca lo pagaste, si eres bajo de estatura o te sientes feo o te sientes insegura, hermana, ¿cómo te sentirías si fueras Zaqueo? ¿Emocionado o nervioso por ver a Jesús? ¿Avergonzado o arrepentido? ¿Cómo te sentirías? Si Jesús viniera y se te apareciera y te viera, ¿cuál sería tu respuesta? Encorvarías tu alma y dirías, ay, Señor, mejor como Pedro, ¿verdad? Apártate de mí que soy pecador. O serías como el fariseo. Diría, oh, qué bueno que viniste a mi casa, bien me lo merezco porque he sido muy fiel en mis diezmos y mis ofrendas. Pregúntale a los diáconos. ¿Qué sentirías tú? El encuentro de Zaqueo con Jesús revela tres cosas sobre él y por ende yo diría de alguna manera sobre nosotros. Y aquí las vamos a proyectar. Primero, hermanos, lo primero que vemos ahí es que su anuncio de recompensar a los demás revela su genuino arrepentimiento. Revela un genuino arrepentimiento. Y quiero decirles acá, miren, yo quisiera que todos aceptaran a Cristo Jesús inmediatamente que oyen el Evangelio. Pero lo que yo no quiero es que acepten a Jesús enclenque, a un Jesús de película, a un Jesús así medio, ¿verdad? Con manos así bien femeninas, que no hace nada, que solo está plasmado en un cuadro, que solamente, digamos, está interesado en que tus canas las vuelva negras de nuevo y que pierdas peso. O que encuentres la novia que andas buscando u otro marido porque el otro te quemó el rancho. Parece. Si solamente, si por esa razón vienes a Jesús, no te va a durar la fiesta, te digo. La única manera realmente de conocer a Jesús es cuando nosotros rendimos nuestra vida total y mostramos de alguna manera un arrepentimiento genuino, que ponemos a Él en primer lugar. Estaba hablando con un hermano recientemente y él tuvo grandes problemas, él tuvo grandes adicciones en su sexualidad. Y vino a Cristo Jesús acá, aceptó al Señor y
y en algún momento pues lo conocí y empezamos a platicar y me contó de que una de las cosas que él ha hecho desde que aceptó a Cristo Jesús acá en la iglesia es que cada vez que viene la tentación, él dice, ay, ayúdame Jesús, ayúdame Jesús, ayúdame Jesús, ayúdame, ayúdame por favor, me siento débil, ayúdame, ayúdame. Me está diciendo, pastor, cuando yo hago eso, puedo vencer, porque el Espíritu Santo viene y me ayuda. Me ayuda y me fortalece cuando le digo, ayúdame Jesús, ayúdame Jesús, ayúdame en mi debilidad. Y dice, pero cuando yo me olvido de que Él está conmigo, de que lo he aceptado, la tentación se hace más grande y me siento mucho más débil. Pero cuando le digo al Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame, la fortaleza viene y lo puedo vencer. Sí, ese es arrepentimiento genuino. No es que la tentación se elimina, es que podemos regresar al Señor y decirle, ayúdame en mi momento de debilidad, ayúdame en este momento, Señor Jesús, apiádate de mí, ten misericordia y ayúdame, quiero que tú te glorifiques. Y me decía, antes no pasaba ni un solo día, por eso cuando venía a la iglesia tenía tanta vergüenza, me decía, tanta vergüenza, no quería acercarme a Dios porque yo sabía que no había un solo día que no hiciera algo malo. Me dice, pastor, ahora para mí es una victoria que cuando vengo los domingos ya pasé una semana sin haber hecho algo malo. Eso ya es victoria. Y le dije, qué bueno. ¿Se dan cuenta? La ley decía en Levítico 6, 1 al 5 que los extorsionadores necesitaban reembolsar lo que habían robado más el 25%. Es decir, si robabas $1 tenías que devolver $1 con 25 centavos. Eso es lo que la ley dice ahí en Levítico 6, 1 al 5. Y el regalo exagerado de Zaqueo a los pobres muestra cuán culpable, fíjense, se sentía por haber participado en el empobrecimiento de sus compatriotas judíos. El arrepentimiento implica sentirte culpable por lo que has hecho. No es nada más, Señor, erré. Como cuando los niños, ¿verdad?, se pelean, el niño le da un bofetón, un puñazo a la niña y viene el papá y le dice, oye, ¿qué pasó? Y trata de resolverlo y le dice, ahora pide perdón a tu hermanita. I'm sorry. Ese no es arrepentimiento. El niño está respondiendo porque papá lo agarró con el puño en el, ¿verdad? Por eso está ahí. Pero el arrepentimiento verdadero implica dolerse por el pecado de uno. Yo no sé ustedes, pero mientras más camino con el Señor, más me duelen mis pecados. Más me duele cuando hago algo malo. Más me duele, me punza el alma y no me deja en paz. El verdadero arrepentimiento no es un acto inicial, nada más acepto a Cristo Jesús y ahora ya me arrepentí. Es un estilo de vida constante en el cual te duele el pecado. Te duele lo que haces mal. Te duele cuando le hablas mal a tu esposa. Te duele cuando insultas a tu esposa. Te duele cuando demandas algo de tus hijos que no es justo. Te duele cuando te metes, ¿verdad?, al freeway. Por tal de salir adelante te metes arriesgando un accidente quizá. Duele. El verdadero arrepentimiento duele. Y aquí está Zaqueo, se siente culpable. Segundo, su anuncio revela la seriedad de su arrepentimiento. ¿Ven? En lugar de reembolsar el 125 como lo exigía la ley, ¿qué hizo él? Su restitución del 400%. O sea, le robó $1, está dispuesto a devolverles $4. Ese es, hermano, eso revela un serio arrepentimiento. 400%, ¿verdad? Muestra la profundidad de su arrepentimiento y lo increíblemente rico que se había hecho a expensas de su propia gente. A expensas de, ¿verdad?, explotándolos a la gente. Era sumamente rico. Y él se da cuenta que todo el dinero que había acumulado no tenía nada, no respondía al hambre que tenía su alma. Tercero, su anuncio revela que actuó en arrepentimiento. O sea, accionó, hermanos. El arrepentimiento debe llevarnos siempre a la acción. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que él actuó en arrepentimiento?
Porque en lugar de reprenderlo, Jesús en los versículos 9 y 10 dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo acá? Está diciendo que en el momento que Zaqueo devolvió, ¿verdad? En el momento que apartó, porque noten también de igual manera que no solamente apartó el 400%, porque él dice: miren, aparto la mitad de mis bienes para los pobres. Ese fue el primer paso. Ahora imagínense usted, si usted hoy partiera todo lo que usted tiene en mitad, a ver, ¿dónde se quedaría usted? Afortunadamente tenía suficiente dinero, pero aquí vemos el arrepentimiento, que no le importó el dinero. Apartó, dice, apartó la mitad de sus bienes. Él dijo: la mitad de mis bienes aparto para los pobres, y encima de eso, si he defraudado a alguien, le cuadruplico la recompensa. O sea, fue una enorme cantidad de dinero que él dedicó para demostrar de hecho su arrepentimiento. Y el Señor le dice: he aquí, ¿verdad? Este es hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque tuvo fe para obedecerle al Señor. ¿Tuvo fe? ¿Acaso el Señor Jesús le hizo alguna promesa? Absolutamente no, nada. Solamente vino a cenar con él. Zaqueo anunció que había apartado la mitad de sus posesiones para darlos a los pobres, y adicionalmente un 400% más para aquellos que había defraudado. No sabemos realmente cómo el Señor conocía a Jesús. Lo que sabemos es que Jesús sabía dónde se encontraba Zaqueo. Jesús sabe dónde estás hoy. Él conoce dónde estás. Y sabe cómo está tu corazón. Él lo conoce. Y a ti te dice, como le dijo a Zaqueo: date prisa, María, Juan, Carlos, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Bájate de tu orgullo, bájate de donde estás, bájate de tu pecado y humíllate a mí, para que hoy cene contigo, para que hoy venga y pose en tu casa. Como Jesús, así como Jesús se invitó a sí mismo a la casa de Zaqueo, él también se está invitando a sí mismo a entrar a tu corazón. Él tiene tal confianza de que lo vas a conocer, invitándose a sí mismo. De hecho, en Apocalipsis 3, 20 y 21, Jesús habla de cada persona como una casa. Fíjense, nos habla como si fuéramos una casa cuya puerta se puede abrir solo desde adentro. ¿Sí? Como que si la llave está por dentro, no está por fuera. Apocalipsis 3, 20 y 21 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está hablando: voy a tener una relación contigo si tú abres la puerta de tu corazón. Pero noten el 21, que pocas veces lo leemos. Dice: al que venciere, o sea, al que venciere sus temores, al que venciere su duda, al que venciere, verá, toda su propensidad, aquel que vence, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. O sea, no solo viene a vivir contigo, sino que te invita para que un día te sientas con él también en el trono, un día que puedas reinar tú también con él, cuando él venga en su gloria y su poder. No solamente para estar contigo de este lado de la eternidad, también un día tendrás una silla reservada allá en la cena del Cordero. Aquello que apenas podemos imaginar, allá va a haber un sillón, una silla para ti. Si tú vences tus temores, si tú vences tus inseguridades, si tú vences tus dudas. Dice: le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El cuadro acá es: tienes que vencer tus temores. Esto significa que solamente tú tienes la llave del arrepentimiento y solamente tú la puedes abrir. Si no sabes qué hacer, entonces yo quiero guiarte en una oración de arrepentimiento. Quizás estás acá y estás como Zaqueo, que has hecho muchas cosas y quieres arrepentirte. Y hoy quiero guiarte en una oración sencilla, una oración sencilla. Cierra tus ojos, por favor. Todos cerramos nuestros ojos. Y lo que le tienes que decir es así, sencillo. Imagínate al Señor Jesús ahí frente a ti. Dile: Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti.
te pido que me perdones. Te pido que me extiendas misericordia. Y te pido que desde hoy en adelante tú me ayudes